Bien, buenos días a todos y a todas. Hoy es 3 de junio del año 2020. Estamos en la hora fecha señalada en el auto anterior, por lo tanto nos vamos a constituir en la audiencia pública de que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento del Trabajo en el proceso que adelanta Mónica Gamarra Cortés contra la Administradora Colombiana de Pensiones por Pensiones y como litisconsortes necesarios por pasiva el Ministerio de Agricultura, el extinto Incora, Ecopetrol, Ilia y Sasa de la Rosa. Proceso que se radicó con el número 2018-191. Para hacer efectiva la realidad, se utiliza la grabación a través del sistema de audio y video, y con el fin de dejar constancia de la asistencia de las partes y sus apoderados. Vamos a ver, le vamos a reconocer personalidad jurídica al abogado, ¿cómo se llama el abogado? Yair Alfonso. ¿Será? Mozo Pacheco, ¿sí? Sí, señor. Sí, como apoderado del Ministerio de Agricultura en los términos indicados en el poder que nos ha adjuntado a esta diligencia. Vamos entonces a proceder a registrar la asistencia. Por favor, indican nombres y apellidos, número de su cédula, su dirección y su correo electrónico. Tiene la palabra la demandante y luego su apoderado. Sí, señora. El proyecto va a intentar en la calle 3, número 1075. Barrio Porvenir. Listo, tiene la palabra el apoderado. Tiene la palabra el apoderado. Buenos días, Jorge Luis Rojano Gámez, identificación de notificación calle 23, número 81B28 de Bogotá, correo electrónico rojano.jl@gmail.com. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante legal del apoderado por pensiones. Gracias, señor juez. Buenos días a todos los asistentes a esta audiencia virtual. Mi nombre es Lady Carolina Fuentes Suárez. En esta oportunidad actuó como apoderada sustituta de la demandada, Administradora Colombiana de Pensiones y Pensiones, que para efectos de notificación electrónica recibe los correos electrónicos carolinafuentes.calnaf@outlook.com, correo electrónico de la firma representante de la entidad calnafabogados.sas@gmail.com. Manifiesto adicionalmente al teléfono celular 312-321-0135. Manifiesto que me encuentro conforme con la forma como se notificó el auto que convocó a la presente audiencia, la cual se realizó a través de correo electrónico y llamada telefónica. Gracias. Bien, tiene la palabra el apoderado del Ministerio de Agricultura y que como representante también del extinto Incora. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Yair Alfonso Mozo Pacheco. Actúo en la presente diligencia como apoderado de la Nación Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para efectos de notificación lo recibo en la avenida calle 19, número 668, piso 11 de esta ciudad. Correo electrónico yair.mos@litigando.com. Gracias. Bien, tiene la palabra el apoderado, el representante legal y apoderado de Ecopetrol. El apoderado general de Ecopetrol y estoy presente yo como apoderado judicial. Bueno, señor juez, muy buenos días. Cordial saludo a los demás asistentes a la presente diligencia. Mi nombre es José Gustavo Medina Riveros, actuando en calidad de representante legal de la sociedad Ecopetrol S.A. Mi dirección electrónica para notificaciones es josegu.medina@ecopetrol.com.co, en la dirección Carrera 13, número 3624, piso 9, edificio principal de Ecopetrol en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.
Buenos días, señor juez y demás asistentes. Mi nombre es Ricardo Navarrete Domínguez. Actúo en esta diligencia como apoderado judicial de la empresa Ecopetrol S.A. Mi dirección está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la carrera décima número 9625, oficina 201, para efecto de notificaciones. Y mi teléfono es el 610-2082 y mi correo electrónico es ricardonavarreted@gmail.com. Muchas gracias, señor juez. Tiene la palabra la señora Lía Izaza de la Rosa y su apoderado. Muy buenos días, su señoría, o sea, a todos los presentes. En representación de la señora Lía Izaza de la Rosa como curadora nombrada por su despacho, Diana Paola Cabrera Bermúdez, con dirección de notificación en la calle 19, número 488, oficina 701, correo electrónico directora@consultoriacib.com. Gracias. Bien, registrada la asistencia de las partes y sus apoderados, vamos a dar entonces inicio a la presente diligencia. Vamos entonces, en primer lugar, a evacuar la etapa de conciliación. Teniendo en cuenta lo anterior y en el presente proceso se trata de estudiar la reliquidación de la pensión que se le reconoció a la demandante como consecuencia del fallecimiento de José Alberto de la Rosa, junto con los respectivos intereses moratorios y la indexación, si a ello hubiere lugar. Tiene la palabra la apoderada de Colpensiones. Señor juez, se escucha, está entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado? Jane. Sí, doctor. Hay momentos que se escucha bien, otros que se escucha entrecortado. A ver, ¿así será que se escucha mejor o qué? Sí, señor, ya. Bien, entonces tiene la palabra la apoderada de Colpensiones. Doc, qué pena, no escuché, es que no tengo para la etapa de conciliación. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. En efecto, señor juez, muy buenos días. El comité de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a través del acta 013-2018 del 24 de enero del 2018, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de esta administradora decidió de manera unánime, al estudiar el caso aquí presente, no proponer fórmula conciliatoria, concepto de comité que se agregó en 2 folios. Bien, tiene la palabra está el representante legal del Ministerio de Agricultura y del INCORA. No, señor. No, señor. Pacheco. El representante legal. Sí, señor. Tiene sí. El representante legal no. La palabra. Bueno, bien, entonces, ¿y usted tiene facultades para disponer o no? No, señor, y tampoco contamos con el acta del comité, pero la postura del ministerio en este caso es no conciliar. Pero la postura del ministerio debía ser que tenía que mandar al representante legal y respetar las instrucciones que hay en los procedimientos, porque eso demuestra es un poco de desinterés y respeto del propio Estado hacia el mismo Estado, que es la administración de justicia. Se le llama fuertemente la atención al Ministerio de Agricultura para que actúe con seriedad en los procesos, porque si es el mismo Estado el que no
el que no da ejemplo, ¿qué podemos esperar de las demás personas? Teniendo en cuenta lo anterior, y no lo vamos a sancionar porque le estamos haciendo un llamado de atención, pero daría lugar para imponerle una sanción al Ministerio de Agricultura para que por su conducto, señor apoderado, le manifieste la inconformidad de este despacho respecto de del irrespeto hacia la Administración de Justicia de parte de ese ministerio. Bueno. Sí, señor, claro que sí. Bien, teniendo en cuenta que Colpensiones juiciosamente nos ha llegado el acta del Comité de Conciliación y también teniendo en cuenta que el objeto del proceso, vamos a declarar fracasada la etapa de conciliación y continuaremos con el trámite del proceso. Está presente el representante legal de Ecopetrol, doctor. Tiene la palabra, antes de declarar cerrada la etapa de conciliación, le preguntamos al representante legal de Ecopetrol si eventualmente tiene ánimo conciliatorio. No lo escuchamos, doctor. Doctor José Gustavo, no lo escuchamos. Muchas gracias, señor juez. Y en este estado procesal de la diligencia me permito informar que el presente caso se llevó al Comité de Defensa y Conciliación de la Sociedad Ecopetrol S.A., en donde se decidió no conciliar en el presente asunto. Bien, muchas gracias. Entonces tenemos que las dos entidades, Colpensiones y Ecopetrol, manifiestan su voluntad de no conciliar, mientras que el Ministerio de Agricultura se abstuvo de hacer cualquier manifestación. Sin embargo, en vista de lo expresado por Ecopetrol y por Colpensiones, declaramos fracasada la etapa de conciliación y notificamos a las partes en estrados, toda vez que la señora Lía Izaza está representada por curador, ¿cierto? Por curador. Sí, señor. No. Sí, señor. Bien. Entonces, cerramos esta etapa, notificamos a las partes y continuamos con el trámite del proceso. Vamos entonces de inmediato a resolver las excepciones previas. Debemos indicar que Colpensiones propuso inicialmente la excepción, en este caso denominada falta de litisconsorte necesario por pasiva, la cual se resolvió el pasado 24 de julio del año 2018, visible en el folio 55, en la cual se ordenó vincular como en calidad de litisconsorte necesaria por pasiva al Ministerio de Agricultura, a Ecopetrol y a la señora Lía Izaza de la Rosa. Así las cosas, no será necesario realizar un nuevo pronunciamiento sobre este particular. De otra parte, debemos indicar que la litisconsorte necesaria por pasiva Ecopetrol ha propuesto la excepción previa denominada falta de jurisdicción y competencia y también la de prescripción. Para el efecto, entonces, aclarando que respecto de la primera excepción, o sea, la falta de jurisdicción y competencia, indica que la demandante no cumplió con la obligación de presentar la reclamación administrativa a la empresa, o sea, Ecopetrol, y respecto de la segunda, o sea, la de prescripción, indica que la última vinculación del causante, José Alberto de la Rosa Ballesteros, con Ecopetrol fue en el año de 1987, por la cual la fecha de presentación de la demanda, que fue en el año 2018, había superado ampliamente el periodo trienal establecido por la ley. Como el Ministerio de Agricultura no llegó contestación, pues obviamente no tiene excepciones y Lía Izaza tampoco hizo esta manifestación. Por lo tanto, de las excepciones previas que han sido planteadas por Ecopetrol, en este momento le corremos traslado a la apoderada de la parte demandante. Gracias, señor juez. Para lo pertinente solicito despache desfavorablemente las excepciones propuestas por Ecopetrol, teniendo en cuenta que esta sociedad fue vinculada al proceso
obedeciendo a una tercería que se ordenó por auto cuando se resolvieron las excepciones por parte de Colpensiones. Y en cuanto a la prescripción, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda están ligadas a la pensión de sobrevivientes de la demandante, estas no están afectadas por este fenómeno jurídico. Muchas gracias. Bien, entonces, teniendo en cuenta los anteriores argumentos, vamos a resolver la excepción de falta de jurisdicción y competencia planteada por Ecopetrol. Como dijimos, el litisconsorcio necesario por pasiva argumenta que el demandante no cumplió con la obligación de presentar la reclamación administrativa ante Ecopetrol y este incumplimiento le acarrea debemos señalar que la reclamación administrativa es en efecto un requisito para presentar la demanda, un requisito de procedibilidad. Sin embargo, advertimos en este caso que la demanda no fue presentada directamente contra Ecopetrol, sino que su vinculación se dio en razón de la obligación de integrar el litisconsorcio según lo el artículo 61 del Código General del Proceso, por lo que es de recibo para este despacho la excepción previa propuesta por el litisconsorcio ni las razones esbozadas. Así las cosas, se declara no aprobada esta excepción y no habrá lugar a costas por este aspecto. En cuanto a la segunda excepción planteada, la de prescripción, se argumenta en que la vinculación del señor de la Rosa Ballesteros a Ecopetrol ocurrió en el año 87, por lo cual se debe aplicar la prescripción de los 3 años para las reclamaciones que se presentan por parte del demandante. Para resolver esta excepción, simplemente nos remitiremos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, recordando la sentencia del 26 de mayo de 1986, una vieja jurisprudencia que a la fecha sigue siendo jurisprudencia, es decir, que todavía está siendo aplicada por la Corte Suprema de Justicia. Desde esa época ha sostenido la Corte respecto de este tema lo siguiente: dice, la pensión de jubilación, por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en sí mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de 3 años, y además trae aparejada una situación jurídica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes, como integrantes del estatus pensional, son consustanciales a él y por ende no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuantía de determinadas mesadas, de suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procedimiento del Trabajo, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuantía durante el término prescriptivo de 3 años. Sin embargo, esta línea jurisprudencial se modificó explícitamente en la sentencia del 15 de julio del año 2003, radicado 19.557, en la cual se esbozó que si bien el derecho a la pensión en sí mismo no prescribe, los derechos crediticios que de él se desprenden sí se extinguen con el paso del tiempo. De acuerdo con esa decisión, la reclamación de un reajuste en liquidación de la prestación, así como las mesadas pensionales, debe ejercerse en un máximo de 3 años después del reconocimiento de la pensión. A partir de esta decisión, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha decidido sistemáticamente que encuentra aprobada la excepción de prescripción cuando las personas presentan la reclamación para un ajuste en su prestación después de 3 años. Así las cosas, es necesario precisar cuál fue la fecha de reconocimiento pensional al demandante para asimismo establecer la fecha de la prescripción, por lo cual el despacho encuentra que la resolución GNR 58420 del 24 de febrero de 2016, en cumplimiento de un fallo
en cumplimiento del fallo del proceso ordinario 421 de 2000 proferido por el juez primero laboral del circuito de Barranquilla, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la aquí demandante y a las señores Lía Izaza de la Rosa y Alexander de la Rosa Gamarra. Así las cosas, resulta claro para el despacho que el término prescriptivo no se encuentra fenecido para este caso, por cuanto la demanda fue presentada el 6 de abril de 2018, es decir, dentro de los 3 años posteriores al reconocimiento pensional, tal como lo contempla la jurisprudencia que revisó la del año 87, como ya dijimos, desde el año 2013 mantiene esa línea jurisprudencial. Así las cosas, no prospera la excepción propuesta por la entidad demandada y no habrá costas en esta por esta excepción. Quedan entonces las partes notificadas en estrados de la presente decisión. Pasamos entonces a la etapa del saneamiento del litigio. Hemos verificado la notificación que les hicimos a esta diligencia y de acuerdo con lo que hemos revisado en el expediente y como ustedes mismos las partes se han dado cuenta, esta audiencia no se afectó por el fenómeno de la pandemia porque había sido programada antes de que se empezara el confinamiento y Doctor, sí. Logramos... Era para el 1 de abril. Sí, era del 1 de abril y tuvimos que reprogramarla. Gracias. Doctor, el doctor Ricardo Navarro está solicitando el uso de la palabra. Antes de pasar a la etapa del saneamiento, bueno, tiene la palabra el apoderado de Ecopetrol. Gracias, señor juez. Bueno, respetuosamente manifiesto al despacho que interpongo el recurso de reposición y en su seguida apelación contra la decisión que declaró no aprobada la excepción previa de falta de agotamiento de la reclamación administrativa, porque si bien es cierto que la vinculación de Ecopetrol obedeció pues a una decisión judicial de integrar el litisconsorcio necesario, eso no es un elemento que exonere a la parte demandada de agotar el procedimiento de reclamación administrativa. El artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral es muy claro en exigir que las entidades que tienen el carácter de entidades oficiales tienen el derecho a que antes de ser vinculadas a un proceso se pronuncien sobre la reclamación objeto del proceso posterior. En este caso no se cumplió con eso, se allanó el camino y se procedió directamente a vincular a la empresa sin haberle dado la oportunidad de pronunciarse desde el punto de vista administrativo como era su derecho. Por esa razón solicito que se revoque esta decisión que no declaró aprobada la excepción de falta de agotamiento de reclamación administrativa. En cuanto a la prescripción, pues realmente tomando la fecha del pronunciamiento del 2016, pues no se dan los 3 años, pero tomando en cuenta que la obligación que podría surgir para Ecopetrol de despedir un bono por el tiempo laborado, si lleva muchos más años, pues también creo que sí se dieron los 3 años y también solicitaría yo entonces que se revoque esta decisión de no declarar aprobada esta excepción. Dejo así sustentada mi recurso, señor juez. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a proceder a resolver el recurso de reposición que ha sido interpuesto en oportunidad por el apoderado de Ecopetrol respecto de la decisión de las excepciones previas de prescripción y de falta de agotamiento de la vía gubernativa
de la falta de jurisdicción y competencia por no haberse agotado previamente la reclamación administrativa. Sobre el particular, de acuerdo con los argumentos esbozados por el apoderado de la parte que accionante, o sea, de Ecopetrol, advertimos que no se presentan argumentos diferentes para que hechos o circunstancias o argumentos diferentes para que este despacho modifique su decisión, y se mantendrá en todo el contenido de la misma, porque consideramos que no hay una justificación que amerite modificar su decisión. Teniendo en cuenta lo anterior y como se interpuso el recurso de apelación, se concede el recurso de apelación para que se resuelva tanto la falta de jurisdicción como la de prescripción por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Este recurso se concede en el efecto diferido. Quedan entonces las partes notificadas en estrados de la presente decisión. Continuamos con el trámite del proceso. Vamos entonces a la etapa del saneamiento del litigio. Les hemos recordado a las partes que fue reprogramada la audiencia, que estaba programada para el mes de abril, y se les notificó por auto virtual, según la autorización que ha dado el Consejo Superior de la Judicatura, en la página de la rama judicial, en el espacio que le corresponde al juzgado 35 laboral, y adicionalmente, en garantía de los derechos de todas las partes, fueron convocados por vía telefónica. Y como están presentes todos los interesados, incluyendo la curadora de la persona natural que está demandada, consideramos que no existe ninguna nulidad o tampoco encontramos ningún hecho u otra circunstancia que nos pueda llevar a una sentencia de carácter inhibitorio. Siendo ello así, continuaremos con el trámite del proceso y le notificamos a las partes en estrados. Pasamos entonces a fijar el litigio. Disculpe, señor, solicito la palabra, por favor. ¿Quién pidió la palabra? El Ministerio de Agricultura. ¿El abogado de quién? ¿Tiene la palabra el abogado del Ministerio? Sí, señor. Bueno, señor juez, en este estado de la diligencia, evidencia este apoderado que no se ha integrado en debida forma el contradictorio, por cuanto el Ministerio de Agricultura, y en aras de evitar una sentencia inhibitoria, el Ministerio de Agricultura actualmente no tiene el pasivo pensional de los trabajadores del INCORA y del INAC, y por lo tanto solicito se integre a la UGPP al presente proceso, basada en los siguientes argumentos. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, creado por la Ley 135 de 1961, fue suprimido por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1292 de 2003, y su vida jurídica terminó el 31 de diciembre de 2007, fecha en la que se decretó el proceso de cierre liquidatorio del INCORA. A la fecha de culminación del citado proceso de liquidatorio, los negocios y asuntos que estaban bajo responsabilidad del extinto INCORA se distribuyeron en distintas entidades públicas, de acuerdo a la especialidad, experiencia, disponibilidad de infraestructura física, financiera y de recursos humanos. De esta forma, el Ministerio de Agricultura recibió únicamente el archivo de las historias laborales, archivo producido dentro del proceso de liquidatorio y de representación, control y seguimiento de los procesos judiciales, en los cuales era parte el INCORA liquidado, así como la atención de reclamaciones formuladas en relación y dentro de los citados procesos. Según lo manifestado desde el 11 de febrero de 2008, fecha de la firma del acta de liquidación final dentro del trámite de reconocimiento de cualquier prestación derivada del Sistema General de Pensiones de los trabajadores del liquidado instituto, este ministerio únicamente y exclusivamente asumió la facultad para expedir certificaciones laborales de los servidores de los trabajadores del extinto INCORA. De conformidad con lo expuesto en el artículo 26 del citado decreto 1292 de 2003, el Ministerio de Agricultura asumió, entre otras funciones, facultades de responsabilidades y obligaciones, la representación, control y seguimiento de los procesos judiciales en los que era parte el INCORA. Ahora bien, conforme al inciso primero y segundo del artículo 28 del decreto 1292 de 2003,
y el artículo 2 del decreto 4986-2007, la obligación de reconocimiento del INCORA está en cabeza del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, FOPEP. Ahora bien, el decreto 2796 de 2013, las competencias asignadas al Fondo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia fueron asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscal de la Protección Social, UGPP. Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, es la entidad que asumió la administración y reconocimiento pensional de los trabajadores del INCORA. Lo mismo ocurre con los trabajadores del INAT. A través del decreto 1291 del 2003, por el cual se suprime el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT y se ordena su liquidación, estableció que las pensiones públicas a nivel nacional serán asumidas por el Fondo de Pensiones Públicas a nivel nacional, FOPEC. Ahora, teniendo en cuenta, de conformidad con lo expuesto en el artículo del decreto 1291-2003, el Ministerio de Agricultura únicamente asumió, entre otras funciones, facultades, responsabilidades, obligaciones, la representación, control y seguimiento de los procesos judiciales en los cuales era parte el liquidado INAT. Aunado a esto, tenemos que la unidad administrativa UGPP es la entidad que asumió la administración del reconocimiento pensional de los trabajadores del INAT. Bajo este entendido, señor juez, creo que se hace necesario integrar a la UGPP al presente trámite, puesto que es la entidad que tiene a cargo la administración de fondos pensionales del extinto INAT y extinto INCORA. Gracias. Bien, para resolver la solicitud del apoderado del Ministerio de Agricultura debemos hacer las siguientes consideraciones. Si bien en un primer momento puede tener razón el apoderado de la parte el apoderado del Ministerio de Agricultura, quienes fueran vinculados al proceso como litisconsortes necesarios por pasiva, se debe tener en cuenta que dicha entidad omitió contestar la demanda y dentro de sus excepciones estaba precisamente la que acaba de plantear, que sería la falta de integración del litisconsorcio, como lo hizo Ecopetrol también en su oportunidad. Por lo tanto, pedir en este momento del saneamiento del litigio, alegar una excepción previa, sería tanto como avalar su desidia en la actuación procesal. De otra parte, tenemos que se trata de un tercero y que no hay ninguna pretensión contra la entidad que el apoderado de la parte demandada, en este caso el Ministerio de Agricultura, señala como la responsable de asumir las cuotas correspondientes a la pensión, en cuyo caso le correspondería al Ministerio de Agricultura, como él mismo lo indicó el apoderado de la parte, que en los decretos que mencionó, en las responsabilidades que le competen al ministerio, tenía la representación judicial de los procesos que se sigan contra el extinto INCORA y sus sucesores, debido a las diferentes transformaciones que fue producto de la entidad por parte del propio Estado. Siendo ello así, no encontramos razón para que en este momento, después de más de 2 años de estar esperando que se notificaran a estos terceros, aparezcan con un argumento según el cual el ministerio no tiene ninguna responsabilidad o no tendría ninguna eventual responsabilidad en este tipo de procesos, y por lo tanto consideramos que
la sentencia igual que se pueda proferir en este proceso no afectaría necesariamente a los terceros o no que está mencionando el apoderado del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, el despacho no acepta dicha incorporación. Quedamos entonces, notificamos esta decisión a las partes en estrados. Pasamos entonces a fijar el litigio. Tenemos entonces que Colpensiones, en su contestación de demanda, aceptó los hechos mencionados en los numerales 1 y 3 al 15 referentes a la fecha del nacimiento del señor Alberto de la Rosa, los extremos de la convivencia del demandante y la causante, del demandante y el causante, la fecha de defunción del señor de la Rosa, quien en resolución 2131 del 95, el Seguro Social le había reconocido pensión de sobrevivientes a la demandante y al menor Alexander de la Rosa Gamarra, que en la resolución 2174 del 96, el Seguro Social le reconoció pensión de sobrevivientes a los hijos menores del causante y dejó en suspenso el reconocimiento pensional de las señoras Mónica Gamarra y Lía Izaza de la Rosa, y posteriormente en la resolución GNR 58420 del febrero de 2016, Colpensiones atendido la sentencia del 9 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, reconociendo la pensión de sobrevivientes a la señora Mónica Gamarra en un 25%, a Lía Izaza en otro 25%, a Alexander de la Rosa Gamarra en un 50% de manera temporal, con ocasión del fallecimiento del señor José Alberto de la Rosa Ballesteros. Y finalmente, el demandante solicita a Colpensiones reliquidar la pensión de sobrevivientes para que se tuviera en cuenta el tiempo laborado por el causante para el INCORA, INAD y Ecopetrol. Sin embargo, en la resolución SV 5377 del 12 de enero del 2018, Colpensiones le niega la reliquidación que reclama el demandante. Así las cosas, el proceso va a establecer si Colpensiones debe tener en cuenta los tiempos laborados por el señor de la Rosa en el INCORA, en el INAD y si se encuentra y si en consecuencia procede a reliquidar la pensión de sobreviviente reconocida a la demandante como consecuencia, como ya se dijo, el fallecimiento del señor José Alberto de la Rosa, junto con sus respectivos intereses moratorios e indexaciones según sea el caso. Quedan entonces las partes notificadas en estrados de la presente decisión. En los anteriores términos, como está fijado el litigio, vamos a decretar las pruebas que fueron solicitadas por las partes y que resulten procedentes y conducentes para los fines que hemos señalado en la presente fijación del litigio. Pruebas solicitadas por la parte actora. Documentos: se incorporan los folios 6 a 35 aportados con su demanda y el expediente administrativo, así como el reporte de semanas aportadas por Colpensiones en los folios 47 y 52 a 54 que se incorporan en este momento a ti. Pruebas solicitadas por Colpensiones: decretamos la aportada por el demandante y por Colpensiones a folios 47 y 52 a 50. Pruebas solicitadas por Ecopetrol documental: se decretan los documentos aportados en los folios 64, 72 y 64, 72 y 64, 72 y 74 a 81. Pruebas solicitadas por la señora Lía Izaza de la Rosa documentales: las aportadas por la demandante. Pruebas solicitadas por el Ministerio de Agricultura: no se decretan toda vez que no contestó la demanda. Quedan entonces las partes notificadas en estrados del decreto de pruebas. Como hemos decretado las pruebas y como quiera que el juez, como director del proceso, pueda adoptar las medidas que estime conducentes y necesarias para garantizar la agilidad y rapidez en el trámite de los procesos, es por lo que en este momento nos vamos a constituir en la audiencia de trámite y juzgamiento. Para lo tanto, como las pruebas que se decretaron son documentales y no hay ninguna prueba pendiente de práctica, cerramos el debate probatorio y le notificamos a las partes. Vamos entonces de inmediato a continuar con los alegatos de conclusión. Les vamos a dar, teniendo en cuenta que ya está clarísimo el objeto
de la fijación del litigio. 3 minutos por cronómetro, por favor, señores abogados, tengan la bondad, no queremos cortarles sus intervenciones, que esperamos que sean muy lúcidas. Entonces, 3 minutos, contabilícenlos ustedes mismos y hagan su propio autocontrol, porque el artículo 46 del Código de Procedimiento de Trabajo le permite al juez limitar las intervenciones de las partes. Y tenemos hoy una agenda bastante apretada, entonces para que por favor nos colaboren. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Gracias, señor juez. Para lo pertinente, solicito acceda a las pretensiones de la demanda, por cuanto se encuentran acreditados los tiempos de servicios que elaboró el señor José Alberto de la Rosa Ballesteros para Ecopetrol y para el INCOR, los cuales no fueron tenidos en cuenta por parte de Colpensiones para la liquidación de la sustitución pensional, y por consiguiente son procedentes las pretensiones de la demanda. Muchas gracias, señor juez. Tiene la palabra apoderada de Colpensiones. Gracias, señor juez. Me dispongo a presentar mis alegatos de conclusión encaminados a que se abstenga de condenar a mi representada, la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, y aún más se tenga en cuenta que, como se mencionó anteriormente, mediante la resolución GNR 077-384 del 26 de abril de 2013, se reconoce una pensión de sobrevivientes, en un según de acuerdo a fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, en el cual se estableció de manera conciliatoria un 25% para las demandantes y asimismo un 50% para el menor, José Alberto de la Rosa. Es que debe tenerse en cuenta asimismo que a través de la resolución GNR 58-420 del 24 de febrero del 2016, dejó sin efectos la resolución proferida por el Instituto de Seguros Sociales y reconoció un pago único de una pensión de sobrevivientes en cumplimiento del mismo fallo a favor de las señoras Mónica Gamarra y Lía Izaza de la Rosa. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que mediante resolución SV finalmente se dispone que no hay lugar a la reliquidación, toda vez que se tuvieron en cuenta los periodos efectivamente cotizados y certificados. Adicionalmente no se encontró mora patronal o alguna mora que pudiera llegar a ejercer una posible corrección en la historia laboral. Asimismo debe tenerse en cuenta que el asunto de la resolución SV era efectivamente dar un cabal cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla. Asimismo, y por último, debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de legalidad de los actos que emana la entidad Colpensiones, se hizo un estudio juicioso acerca del reconocimiento y posterior aprobación del acuerdo conciliatorio que finalmente profirió o dio lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Dejo así sustentados mis alegatos de conclusión a efecto de que no se condene a mi representada. Gracias. Bien, tiene la palabra el apoderado de Ecopetrol. Gracias, señor juez. Debo reiterar lo expresado al responder en la demanda que se notificó mi representada, en el sentido, pues en primer lugar, de que el señor en Ecopetrol, el señor de la Rosa, no completó los requisitos para tener derecho a una pensión de jubilación. De conformidad con lo establecido en la ley vigente para Ecopetrol en su época, pues Ecopetrol no estaba obligado estuvo excepcionada de la ley por la ley 100 de 1993,
y no está obligado al reconocimiento de ninguna prestación diferente de la expedición de los bonos, a que se refiere el decreto 876 de 1998, que es el que establece que eventualmente, a favor de la entidad que reconozca una pensión de jubilación, Ecopetrol podría, si las condiciones así lo indican, reconocer un bono. Por esto, por esas consideraciones, considero, señor juez, que mi representada no debe ser condenada. Siempre ha expresado con claridad las normas que rigen en materia pensional, y no hay ningún motivo para que ahora judicialmente se la condene. Resumo así mi intervención, señor juez. Gracias. Bien, tiene la palabra el apoderado del Ministerio de Agricultura. Gracias, señor juez. Bueno, mis argumentos básicamente son los mismos expuestos ahorita en la etapa de saneamiento, y reitero que no es el Ministerio de Agricultura quien está obligado a atender las pretensiones de la demanda, por cuanto este pasivo pensional del INCORA y del INAR ya fue asumido por la UGPP. En ese entendido, señor juez, reitero y solicito desestimar las pretensiones de la demanda en contra de mi representada. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los abogados por sus intervenciones, las hemos escuchado con atención, y entonces de inmediato vamos a proceder. Falta la sentencia. Ay, ¿falta quién? La apoderada. Disculpe, doctora. Tranquilo. La curadora. Sí. Bueno, Disculpe, doctora. No se preocupe, doctor, tranquilo. Su señoría, en el caso que nos ocupa, tanto la señora Mónica Gamarra como mi representada, la señora Lía Izaza de la Rosa, tienen derecho a la reliquidación de su mesada pensional de sobreviviente como beneficiarias del señor José de la Rosa, derecho que ya fue decidido mediante fallo judicial, que por un hierro Colpensiones en el estudio de esta solicitud en la resolución sub 5377-2017 lo hizo como un cumplimiento a fallos, y tener en cuenta lo solicitado, que no había sido tratado por el juez, que lo único que se trata en su momento es la controversia entre las compañeras permanentes, no el reconocimiento del derecho pensional, desconociendo la acumulación de los tiempos privados y públicos para tal efecto. Los tiempos cotizados en el INCORA, Ecopetrol, INAR del año 1960 a 1992 por el causante señor de la Rosa, tiempos que quedaron debidamente probados con la documentación aportada en el proceso, como los formatos CLEP 1, 2 y 3, también pueden ser integrados en el cómputo de las semanas necesarias para la causación de la pensión de sobreviviente, porque así lo permite el literal F del artículo 13, así como el parágrafo del artículo 46 de la Ley 100 del 93, que a su vez remite el artículo 33 de la misma codificación, y que en esencia permite asumir como tiempos cotizados para los efectos allí previstos el tiempo de servicio como servidores públicos. Y asimismo lo ha precisado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la del 17 de junio del 2009, radicado 35722, que adoctrinó al respecto. Norma vigente y aplicable a la fecha de causación del derecho, dado que el fallecimiento del señor de la Rosa fue para el año 95, tiempo en que ya se encontraba en vigencia la Ley 100 del 93. Por lo anterior, solicita a su señoría conceder cada una de las pretensiones deprecadas en el nivel introductorio, tanto para la demandante como para mi representada, la señora Lía Izaza de la Rosa, por tener el mismo derecho deprecado y en uso de sus facultades ultra y extra pretita, coadyuvadas desde la contestación de la demanda. Gracias, su señoría. Bien, ahora sí hemos escuchado atentamente las intervenciones de todos los apoderados de las partes, y vamos entonces a proceder a proferir el fallo que en derecho corresponde. Estando en la instancia procesal correspondiente, procederemos a proferir el fallo, como quiera que no evidenciamos causales de nulidad que invaliden lo actuado.
Como antecedentes encontramos que la señora Mónica Gamarra Cortés demandó inicialmente a Colpensiones para que se declare que Colpensiones debe reliquidar su pensión de sobrevivientes reconocida al que le fue reconocida por el tiempo que elaboró el demandante en las siguientes entidades. En el INCORA del 16 de marzo del año 60 al 3 de marzo del año 80, en Ecopetrol del 7 de marzo del año 80 al 30 de septiembre del año 86, en el INAT del 23 de octubre del año 89 al 20 de febrero del año 92, y que también se condene a Colpensiones a pagar las diferencias de la mesada pensional reconocida y pagadas con las que realmente debió haber recibido, y también que se condene a Colpensiones a pagarle los intereses moratorios sobre el mayor valor de las mesadas reliquidadas y lo que resulte extra y ultra petita. Ese fue el pedimento inicial de la demanda, y subsidiariamente solicita la indexación de las sumas reliquidadas. Las pretensiones están soportadas en los folios 2 y 3 del expediente. La demanda fue admitida el 16 de mayo del año 2018. Se le notificó a la entidad demandada Colpensiones, quien contestó en oportunidad en folio 4042. Allí se opuso a todas las pretensiones y aceptó los hechos indicados en los numerales 1 y 3 al 15. Propuso la excepción previa denominada falta de litisconsorcio necesaria por pasiva, y finalmente propuso la excepción de fondo denominada prescripción, cobro de lo no debido de buena fe. Resuelta la excepción previa planteada por Colpensiones, se ordenó entonces integrar como litisconsortes necesarios por pasiva al Ministerio de Agricultura, a Ecopetrol y a la señora Lía Izaza de la Rosa. En el folio 57 se notificó, aparece notificado Ecopetrol, quien aportó escrito de contestación, y allí indica que se opone a todas las pretensiones y que no le consta ningún hecho. Propuso la excepción denominada inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, y de otra parte se notificó en debida forma al auxiliar de la justicia, que fue designada para defender los intereses de la señora Lía Izaza de la Rosa, quien en escrito de contestación obrante a folio 109 y 110 señaló que no le costaba ninguno de los hechos. Sin embargo, coadyuva las pretensiones de la demandante. Finalmente, como se mencionó, el Ministerio de Agricultura también fue notificado en oportunidad, pero se abstuvo de contestar la demanda pese a la notificación del 30 de agosto de 2018, como aparece en el folio 82. Como hemos tramitado el proceso en debida forma y no observamos ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, vamos a resolver el fondo de este proceso haciendo las siguientes consideraciones. En cuanto a la reclamación administrativa, en el folio 25 del expediente aparece un derecho de petición fechado el 15 de agosto de 2017 y la resolución SV 5377 del 12 de enero del año 2018. De allí podemos concluir que la demandada en efecto agotó la reclamación administrativa respecto de Colpensiones, que era la demandada inicial, agotándose la reclamación administrativa en forma previa a la presentación de su demanda, por lo que con este documento está cumplido el requisito señalado por la ley. En cuanto al estatus de pensionado, no ha sido tema de controversia la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de la demandante, puesto que fue aceptado por Colpensiones. Asimismo, dicha calidad se corrobora con los folios 29 a 32, en donde aparece la resolución GNR 58420 del 24 de febrero de 2016, en donde se atiende el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, y se reconoció a la señora Mónica Gamarra como beneficiaria de un 25% de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de José Alberto de la Rosa Ballesteros, que se hizo efectiva a partir del 1 de mayo del año 2013. Según las pretensiones de la demanda, la señora Gamarra lo que considera que le hace falta es la liquidación de las semanas cotizadas por el causante en las siguientes entidades y en los siguientes términos, como ya se dijo cuando se hizo relación de las pretensiones. El INCORA del 16 de marzo del 60 al 3 de marzo del año 80
en Ecopetrol del 7 de marzo del 80 al 30 de septiembre de 1986 y finalmente al INAT del 23 de octubre del año 1989 al 20 de febrero de 1992. Para resolver entonces este asunto debemos mirar cuáles eran las normas aplicables para el caso que se analiza. Es necesario en primer lugar indicar que la norma aplicable al estudio de la institución pensional es la vigente al momento en que fallece el causante. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en los siguientes términos. Esta corporación, respecto del reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, ha señalado que la disposición legal llamada a gobernar la definición de esa prestación será la que se encuentre en vigor para la fecha del deceso del afiliado o pensionado, ya que el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que las normas del trabajo y de la seguridad social tienen efecto general e inmediato y no tienen consecuencias retroactivas sobre situaciones ya definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores. Lo dice la sentencia 58-524 del 13 de junio del año 2018. Así las cosas, teniendo como hecho probado el deceso del señor José Alberto de la Rosa, ocurrido el 3 de febrero del año 1995, la norma aplicable para resolver el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes no era otra que la Ley 100 del año 93, tal como ocurrió en la resolución 2131 del año 95, expedida por el Seguro Social, hoy Colpensiones, y que se allegó en el folio número 33 del expediente. De allí se extrae que la liquidación se basó en 100 semanas de cotización, las cuales, 1000 semanas de cotización, las cuales se vislumbran en el reporte de semanas aportadas a este despacho por Colpensiones, obrante a folios 52 a 54, consonante con el apartado por parte de lo aportado por la actora en el folio 10 del expediente. De dicho reporte tenemos que el señor de la Rosa trabajó para los empleadores privados en los siguientes periodos. Volvemos a repetir, del 22 de septiembre del año 87 al 30 de noviembre del mismo año, del 3 de mayo del 88 al 29 de enero de 1990, del 27 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1994 y finalmente del 1 de enero de 1995 al 28 de febrero de 1995, y cuyos tiempos de servicios fueron tomados en cuenta para calcular la pensión de sobrevivientes en cabeza del demandante, su hijo y la señora Lía Izaza de la Rosa. En cuanto al tema de la naturaleza jurídica del INCORA, de Ecopetrol y del INAT, debemos señalar lo siguiente. Observamos que de conformidad con la copia del certificado de salarios mes a mes expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del causante a folio 11 a 14, el señor José Alberto de la Rosa Ballesteros efectuó cotizaciones como funcionario del sector público para el periodo comprendido entre marzo de 1960 a marzo de 1980 en el INCORA. Recordemos que mediante el artículo 2 de la Ley 135 del año 61, el Congreso de la República aprobó la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria como establecimiento público, entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. De otra parte, en el folio 7580, Ecopetrol aporta certificado de información laboral en donde se indicó que el causante laboró para esa entidad del 7 de marzo de 1980 al 30 de septiembre de 1986. Para la época en que el señor de la Rosa trabajó para la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, esta había sido constituida mediante decreto 30 del año 51, adicionado por el decreto 2027 del mismo año, como una empresa industrial y comercial del Estado del Orden Nacional, según autorización de la Ley 165 del año 1948. La demandante alega que para el periodo del 23 de octubre de 1989 al 20 de febrero de 1992, el señor de la Rosa Ballesteros trabajó para el INAT y que Colpensiones tampoco tuvo en cuenta dicho periodo al momento de la liquidación de la pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado. Para el momento en el cual el causante laboró para esa entidad,
La misma había sido creada por la Ley 99 del año 93, mediante decreto 1278 del 94, en donde se estableció que el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, sería un establecimiento público del orden nacional dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente adscrito al Ministerio de Agricultura. Como se constató, cada una de estas entidades para las cuales trabajó el causante en vida y de las cuales su beneficiaria de la pensión de sobrevivientes echa de menos en la liquidación efectuada por el demandante, tienen la particularidad de ser o de haber sido entidades públicas. Así las cosas, es necesario realizar el estudio normativo respecto de este particular. En cuanto al régimen pensional para los empleados públicos, recordamos simplemente que el artículo 1 de la Ley 33 del año 85 previó que el empleado oficial que sirve o haya servido durante 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho o tenía derecho a que la respectiva caja de previsión le pagara una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. La Ley 71 del 88, por su parte, en el artículo 3 reglamentado, extiéndanse las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33, del 73, de la Ley 12 del 75, de la Ley 44 del 80 y de la Ley 113 del 85 en forma vitalicia al cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado. Asimismo, dicha ley en su artículo 7 señalaba: a partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten 20 años de aportes sufragados cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan 60 años de edad o más si es varón y 55 años o más si es mujer. Ahora analizamos la sumatoria de los tiempos públicos y privados, que es lo que pretende la señora accionante. La Corte Constitucional, en la sentencia SU 769 del año 2014, indicó que se permite la acumulación de tiempos de servicio prestados en el sector público y cotizados en cajas o fondos de previsión social, así como en el sector privado cotizados al Seguro Social, para obtener la pensión de vejez bajo los parámetros del artículo 12 del Acuerdo 049 del año 90. Acumulación esta que procede no solamente cuando se acredita el cumplimiento de las 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para aquellos que demuestran 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Sobre el particular, debemos recordar que al realizar una interpretación teleológica de la sentencia de unificación que acabamos de mencionar, concluimos que el querer de la Corte Constitucional en esta sentencia en su momento fue proteger y garantizar el derecho fundamental a la seguridad social de un sector de la población que difícilmente podría acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, dada la escasez de densidad de semanas de cotización exigidas entre uno u otro régimen aplicable, y así se plasmó en esa misma providencia al indicar lo siguiente por parte de la Corte Constitucional. Por otro lado, permitir la acumulación de tiempos tanto en el sector público como en el sector privado en los eventos en que se acreditan 500 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, maximiza el goce efectivo del derecho fundamental a la seguridad social de un grupo poblacional vulnerable que ha visto disminuida su capacidad laboral para obtener los recursos necesarios que le permitan tener una subsistencia en condiciones dignas. Eso lo dijo la sentencia 769 del 16 de octubre de 2014, que es la que estamos analizando. Esa es la finalidad, como diría Iering, la finalidad del espíritu que tenía
en este caso el alto tribunal. No obstante lo anterior, insistimos, ello no quiere decir que el alto tribunal constitucional hubiese desconocido en esa sentencia la aplicación de la ley 71 del 88 y su decreto reglamentario 2709 del año 94. Pues esta, por favor, apagan los micrófonos que se escuchan. Pues esta norma es la encargada de regular lo atinente a la pensión de jubilación en el caso de que el afiliado o trabajador cuente con tiempos tanto en el sector público como en el sector privado, sin que sea dable pensar que a partir de la sentencia de unificación que acabamos de esbozar, cualquier persona que reúna las exigencias de la pensión por aportes apele al reconocimiento de la pensión de vejez contenida en el artículo 12 del Acuerdo 049 del año 90, aprobado por el decreto 758 del mismo año, sin que reúna el lleno de los requisitos allí exigidos. Aterrizando todo lo anterior al caso que nos concita de esta oportunidad, tenemos que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por parte de Colpensiones se efectuó de conformidad con los términos señalados en la Ley 100 del año 93 por ser la norma vigente al momento del deceso del afiliado, y que el literal C de esa ley se indica que se tendrán en cuenta respecto del cómputo de semanas las siguientes: el tiempo de servicios como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 del 93 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Habiendo anunciado en diferentes oportunidades los tiempos de servicio del causante a las entidades del sector público referidas, es claro que a la fecha de entrada de la Ley 100, de la citada Ley 100, el señor de la Rosa Ballesteros ya había culminado su relación laboral con dichos empleadores públicos en su totalidad, y al momento de su fallecimiento se encontraba trabajando y cotizando con un empleador privado, razón por la cual no es posible aplicarle dicho literal, puesto que evidentemente no cumplió con los presupuestos señalados en este precepto. Ahora bien, debemos recordar que el decreto 807 de 1994 reglamentó lo siguiente: artículo primero, régimen de seguridad social de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Los servidores públicos y pensionados de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol continuarán rigiéndose por el sistema de seguridad social que se les venía aplicando, estableciendo en la ley, en la Convención Colectiva de Trabajo, en el Acuerdo 01 del 77 expedido por la Junta Directiva, y a las demás normas internas de la empresa que regían con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, en el folio 74 de este expediente aparece que respuesta de Ecopetrol al aquí demandante en el siguiente sentido: solicitud de certificación laboral para posible bono pensional radicado el 23 de febrero de 2015, sin que obre tal radicación de solicitud de bono pensional o el referido cómputo en la historia laboral del causante. El anterior recuento normativo y su correspondiente conexión con la realidad pensional del causante nos lleva a la siguiente síntesis. Previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, las cotizaciones pensionales del sector público no se debían efectuar al Seguro Social o Colpensiones, puesto que, como se desarrolló ampliamente, estos tenían un régimen de pensiones especiales y era cada entidad la encargada de pagar la pensión a sus colaboradores con su correspondiente cumplimiento de los requisitos, que de acuerdo con los documentos aportados al expediente, el causante al momento del fallecimiento no había cumplido con el tiempo de servicios necesarios para acceder a la pensión de jubilación por parte de Ecopetrol. No se probó que se haya solicitado la expedición de bono pensional, ni tampoco se acredita que hubiese solicitado el reconocimiento pensional ni al INAT ni al INCORA, y que entidades en su momento, contrario a lo que señaló el apoderado del Ministerio de Agricultura, debían estar representadas judicialmente por dicho ministerio en la actualidad. No se evidencia en el plenario que se hubiesen efectuado aportes a Colpensiones mientras el causante trabajó para la entidad del sector público, razón esta por la que Colpensiones contabilizó únicamente las semanas del sector privado y las tuvo en cuenta para contabilizar la pensión
que posteriormente le reconoce a la demandante, al hijo del causante y al causante, y a la señora Lía Izaza de la Rosa. Así las cosas, teniendo en cuenta y haciendo la claridad normativa y jurisprudencial sobre estos aspectos, es obvio, primero, que para evitar que el Ministerio de Agricultura tenía la representación judicial de las entidades aquí que fueron convocadas como litisconsortes necesarios por pasivo. Segundo, que las cotizaciones que debió haber realizado en estos sectores estaban regladas por las normas anteriores a la ley 100 del 93, como ya dijimos, de acuerdo a las formas de pensionarse en el sector público o la denominada por aportes, y que el demandante no cumplió con ninguno de esos requisitos. Por lo tanto, tratar de aplicar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sería hacer un revuelto de normas que no era el sentido ni era el querer de la Corte Constitucional, como se dijo, y insistí e insisto que se hacía era para proteger a las personas que no lograban llegar a completar la densidad de semanas en uno de estos sectores afectando nuestro derecho pensional, que no es el caso que aquí nos ocupa. Por lo tanto, no procede a acceder a las súplicas de la parte actora, por lo que se darán por probadas las excepciones planteadas por la parte pasiva, denominadas cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación y buena fe. Por las resultas del proceso no será necesario estudiar las restantes pretensiones. Costas en esta instancia están a cargo de la demandante, las cuales señalamos como agencias en derecho a su cargo la suma de 500.000 pesos. En mérito de lo expuesto, el juzgado 35 laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y la legislación, primero, absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones de todas y cada una de las pretensiones reclamadas por Mónica Gamarra Cortés. Segundo, se declaran probadas las excepciones propuestas por la parte pasiva, denominadas cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación y buena fe. Tercero, desvincular de la presente trámite a Ecopetrol, al Ministerio de Agricultura y a la señora Lía Izaza de la Rosa. Cuarto, liquídense por secretaría las costas del proceso, fijando desde ya la suma de 500.000 pesos como agencias en derecho a cargo de la demandante. Quinto, en caso de no ser apelada esta decisión, remitiremos el trámite al Tribunal Superior de Bogotá para que se surta el grado jurisdiccional de consulta. Notificamos entonces a las partes en estrado de esta decisión. El juez Rafael Mora. Si van a apelar, los que vayan a apelar tengan la bondad de tener en cuenta los 66 del Código de Procedimiento del Trabajo es claro, que dice que la sustentación se hace de manera sucinta, refiriéndose estrictamente a los temas que van a hacer, para lo cual creo que tendrán cada parte que apele 5 minutos. Tiene la palabra la apoderada de Colpensiones. Conforme con el fallo, señor juez. Tiene la palabra el apoderado de Ecopetrol. Señor juez, estoy conforme con el fallo. Como yo había interpuesto recurso de apelación en lo referente a la excepción, pues considero que no tiene sentido ya someter el fallo a ese recurso, ¿no? Y en ese caso, pues creo que... ¿Desiste del recurso? Desisto del recurso, para que queden firme ya el fallo proferido en esta instancia. Bien, tiene la palabra el apoderado del Ministerio de Agricultura. ¿Ay? Conforme con su decisión, señor juez. Tiene la palabra el apoderado, la señora Lía ¿qué es? Izaza de la Lía Rosa. Izaza. Su señoría, tiene la atendiendo a que la señora Lía Izaza de la Rosa también es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, yo me permito presentar recurso de alzada.
que me permito sustentar en esta misma audiencia contra el fallo proferido de la CUO por las siguientes consideraciones del orden fáctico, jurídico, probatoria a saber. Como único tópico a tratar por mi parte sería el cómputo de tiempos de servicio, atendiendo a que la normatividad aplicable para el caso en concreto que se está estudiando sería la Ley 100 de 1993, atendiendo a la fecha del fallecimiento del señor en el año 1995. Lo que aplicaría en este caso y debería tenerse en cuenta es el cómputo de dichos tiempos, porque así lo establece la Ley 100 de 1993, tanto en el literal F del artículo 13 como en el parágrafo del artículo 46 de la misma norma, que a su vez lo remite al artículo 33 de la misma norma, permitiendo la conmutación de dichos tiempos para la liquidación de la pensión de sobreviviente tanto de la señora Mónica Gamarra como de mi representada. Hechos que ya han sido estudiados en varias oportunidades por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, enradicados como el 35722 de 2009. Por lo cual, y con colofón de todo lo anterior, solicito al Honorable Tribunal de Bogotá, Sala Laboral, revoque en su totalidad la sentencia proferida por el acudo y en consecuencia se concedan las pretensiones deprecadas de la demanda, tanto para la señora Mónica Gamarra como para la señora Lía Izaza, por ser beneficiaria también de dicha reliquidación de la pensión de sobrevivencia, atendiendo a la manifestada. Gracias, su señora. Sí. Bien, tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Gracias, su señoría. Para lo pertinente me permito interponer recurso de apelación en contra del fallo para que se revoque y en consecuencia se acceda a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que Colpensiones, teniendo en cuenta que el fallo no acata la norma específica que debe aplicarse para el caso en concreto, que no es otro que la Ley 100 de 1993, y en aplicación de dicha norma específica, Colpensiones está obligada a reliquidar la pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento del señor José Alberto de la Rosa Ballesteros y en su defecto efectuar los respectivos recobros a las partes respectivas, que en este caso fueron las entidades en las cuales laboró el causante en los términos establecidos o redactados en los hechos de la demanda. Estos tiempos son compatibles y por consiguiente cabría la reliquidación con los respectivos trámites administrativos entre entidades a cargo de Colpensiones. El fallo apelado no tiene en cuenta que el ordenamiento jurídico ha dispuesto un procedimiento específico en que la administradora de régimen de prima media con prestación definida es la encargada de realizar la liquidación correspondiente, reconocerla y pagarla, y estableciendo un monto. Este monto debe ser establecido según toda la historia laboral del causante, para que sea Colpensiones el que asuma el pago de la prestación y adelantar las gestiones tendientes al cobro respectivo de las cuotas parte a cada entidad. El fallo le está imponiendo condiciones que la ley no trae. La ley 100 no trae las excepciones para que no se acceda a las pretensiones de la demanda, lo que está haciendo más gravosa la situación de la demandante porque se le están negando sus derechos a la seguridad social. Nuestro sistema normativo no establece, ni mucho menos impone, trámites a cargo del afiliado o su beneficiario, e integra disposiciones tendientes a que sean las entidades mismas las que resuelvan conflictos financieros surgidos con ocasión de reconocimiento pensional, y en este caso se le está imponiendo una carga a la demandante, con lo cual se le están desconociendo sus derechos fundamentales. En este sentido dejo sustentado el recurso. Muchas gracias, su señoría. Chao. Bien, muchas gracias. Entonces, escuchadas las anteriores intervenciones, primero se acepta el desistimiento del recurso de apelación que se presentó contra la decisión que resolvió la excepción previa propuesta por el apoderado de Ecopetrol, y notificada esta decisión en estrado, se concede el recurso de apelación
contra la sentencia que fue proferida por el demandante, presentado por el demandante y por la apoderada de la señora Lía, ¿qué es? Olvidé el nombre. Lía Izaza de la Rosa. Lía Izaza de la Rosa, para que se tramite en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en el efecto suspensivo. Queda entonces esta decisión notificada a las partes en estrados. Levantamos la presente audiencia, les agradecemos a todos haber asistido juiciosa y puntualmente a esta diligencia y a su disposición entonces van a encontrar el acta, la firmaremos el juez y el secretario. Una vez la hayamos suscrito, se la remitiremos a sus correos electrónicos mientras se supera el estado de la pandemia y en ese mismo correo electrónico les indicaremos el vínculo al que pueden acceder para consultar el contenido total de esta audiencia. Buen día para todos. Gracias, su señoría. Buen día a todos los presentes. Gracias. Para todos. Gracias. Señor juez.